Es un cualquier o equipos conectados entre sí que transforman a una señal en otra, bueno, en otra tienen una señal de salida, digamos, ¿no? Y aquí les dice, por ejemplo, que cualquier proceso, un sistema es cualquier proceso interconectado o no, basta que sea uno o varios, que realiza una transformación de una o varias señales de entrada en unas o varias señales de salida. Y eso es lo que nosotros hemos dicho al principio como una definición de sistema, ¿no es verdad? Pero también tenemos que agregar que a las señales de entrada, en algunos libros también son llamadas excitación. Y a las señales de salida, a Y de T, por ejemplo, como está en acá, o Y de N, se les llama respuesta. ¿Ya? En algunos otros libros van a encontrar de esa manera. También nos está mostrando una notación que nos dice que la salida o la respuesta es igual a la función que vendría a ser el sistema que transforma a la señal de excitación. ¿Ya? En algunos otros libros van a ver que esto también les escriben que X de T, cuando quieren expresar un sistema, les dice que se transforma en, si H es el sistema, en Y de T. Entonces, de esa manera también es válido cuando nosotros queremos decir que existe un sistema que tiene una excitación y que tiene una salida y que el sistema hace una función de transferencia o de lo que ustedes quieran, H. ¿Ya? También decimos que lo mismo, existen también sistemas para tiempo continuo como tiempo discreto. ¿Ya? ¿Qué diferencia habrá entre estos dos? Simplemente que aquí tenemos a la entrada o a la excitación señales continuas y la salida también es una señal continua. Si tenemos a la entrada una señal de tiempo discreto y a la salida también tendremos una señal de tiempo discreto y el sistema será de tiempo discreto, ¿no? Aquí les está dando algunos ejemplos de sistemas, nos dice un circuito, pónganse ustedes, un amplificador será un sistema. Jóvenes, les pregunto, ¿un amplificador será un sistema? No, ingeniero, hasta donde sé. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la razón? Perdone, sí sería, porque como el amplificador manda señales, sí, perdone. Un amplificador es una señal, es un sistema, porque estamos metiendo un voltaje, una tensión, o lo que quieran llamarlo, y nos saca la misma señal, pero amplificada en amplitud, ¿no es verdad? Lo está transformando a esa señal y por lo tanto sí es un sistema. Ahora, como les dice acá abajo, un sistema de comunicación que básicamente nosotros hemos dicho que si queremos lo más básico en un diagrama en bloques de un sistema de comunicación, tenemos nosotros que va a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos una entrada, que la vamos a denominar X de T. El sistema de comunicación que vendría después, cuando ponga TX es el transmisor, ¿ya? Luego, ¿qué vendría? El medio,
el medio de transmisión, ¿no? Y luego, ¿qué vendría? ¿Están de acuerdo con lo que les he dibujado? Que este es un sistema de comunicación de lo más básico posible. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Porque tenemos una señal, una entrada, la queremos enviar, que es una señal de información, obviamente, porque ya hemos dicho que la señal lleva información, ¿no? Lo estamos metiendo a un transmisor, ¿no? Donde en el transmisor se filtrará, se amplificará, se modulará, ¿no? Que es importante que veamos esa parte de la modulación. Y luego de estar modulada, ya sea en amplitud, en frecuencia, en fase, o con, si fuese un transmisor, un sistema de tiempo discreto, también podemos hacer en desplazamiento de amplitud, desplazamiento de frecuencia y desplazamiento de fase, o QAM o lo que quieran ustedes, y nosotros mandamos al medio de transmisión. El medio de transmisión puede ser guiado o no guiado. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Qué son los medios guiados y qué son los medios no guiados? ¿Quiénes han llevado líneas de transmisión ya conmigo? Al siguiente semestre, ingeniero. Alison, tú has llevado conmigo. Es el medio donde se transmiten las ondas electromagnéticas. Es el medio donde se transmiten las ondas, y cuando decimos guiados son los cables, y los no guiados es el espacio libre, ¿no? Entonces, estamos viendo nosotros que este medio de transmisión, el medio de va a ser de dos tipos, ¿no? A través de cable o a través del aire. Y es aquí donde se introduce la mayor cantidad de ruido, ¿no? Entonces, luego pasa, si estamos transmitiendo nosotros por un cable, pasará directamente a través de una línea de transmisión, a través al receptor, pero si estamos con antenas, nosotros acá, el medio tendría que ser el espacio libre, ¿no? Y ahí se introduce la mayor cantidad, recibimos en la otra antena la señal, que es muy pequeña, por eso que tenemos, lo primero que hacemos es amplificarla y filtrarla, ¿no? Lo filtramos y la amplificamos, y recién luego podemos procesar esa señal y decir que vamos a demodularla y sacar la señal de información que nosotros estamos teniendo para obtener la respuesta, ¿no? Entonces, esto sí les dice, es un sistema, que es una señal transmitida en forma que transforma hasta obtener la señal en el receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque está transformando. Por ejemplo, aquí si yo tuviese un transductor, que para yo quisiera que esta señal de información sea la voz humana, ¿qué tendría que ser? La voz humana, nosotros para poderlo transformar primeramente en señales eléctricas tenemos que tener un transductor, ¿no es verdad? Ese transductor para la voz humana, ¿qué es? Ustedes conocen perfectamente. Es el micrófono. El micrófono, ¿no? Estamos haciendo que la voz que al chocar con las ondas acústicas, al chocar con la membrana del micrófono, el micrófono tiene una membrana, tiene una bobina, tiene un núcleo, y que al vibrar la membrana está
oscilando el núcleo y creando diferentes corrientes y tensiones, y por lo tanto esa información ya lo está convirtiendo a señales eléctricas, la voz humana. Luego de convertirlos, sí, lo vamos a amplificar, lo vamos a filtrar y lo modulamos. ¿Qué significa modular? ¿Alguien sabe, por favor, qué es modular? Por ejemplo, si yo quiero transmitir la voz humana, lo podría hacer tal como está la información, o sea, como la voz humana sin poderla modular. ¿Podría hacerlo eso? No, hay que transformarla a una señal. Hay que transformarla a una señal. Ajá, eso es modular. Y la modulación es digamos, la multiplicación de dos señales. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí un modulador, ¿ya? Para que MO lo voy a poner para que para que se diferencie del medio. Tengo que tener una señal de información, ¿no? Que se llama modulante. Y tengo que tener también una señal moduladora, también en otros libros van a encontrar de ese tipo. Y aquí tenemos la señal de portadora. ¿Ya? Esta señal modulante es la señal de información. Si fuese el caso, sería la voz humana, ¿no? Ya lo tengo como una señal eléctrica, y aquí tengo una señal. Bueno, voy a borrar esto mejor y lo voy a poner directamente, ya sabemos que es una señal, y se llama señal modulada, ¿ya? Porque ya ha sido modulada. Entonces aquí lo voy a poner, señal modulada. ¿Ya? Y esta señal modulada ya es la composición de la señal modulante o moduladora y la portadora. Esperemos un poquito como en internet, mejor para que me entiendan. Déjenme ver un momento y vamos a ver, voy a mostrarles eso. Se fue el internet. Chino, ¿vos lo apagaste? No.
Usted con la señal. ¿Tienes internet? Ah, ya volvió ya. Bueno, mejor. Esto es la amplitud, frecuencia, aquí estamos en frecuencia. Entonces, si se fijan, esta sigue siendo la portadora, la moduladora. ¿Y qué está ocurriendo acá para la señal modulada? ¿Cómo está variando? ¿En qué está variando? La frecuencia. En la frecuencia. Nosotros estamos viendo que durante todo este periodo del semiciclo positivo no varía, pero empieza en el semiciclo negativo y empieza a variar la frecuencia, vuelve a subir al semiciclo positivo, no varía en frecuencia y así sucesivamente después nuevamente varía. Entonces, esta es una modulación FM. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, jefe. ¿Ya? Y en fase, no sé si hay aquí una gráfica de modulación en fase. De FM, lamentablemente creo que no hay, pero ocurre algo similar que lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Que aquí, cuando esté en el semiciclo positivo, va a cambiar de fase, ¿no? Si está, por ejemplo, aquí, cambiaría nuevamente hacia abajo y seguiría con una fase de 180 grados desfasada, llega hasta aquí, vuelve a tener la misma fase que al principio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que es la modulación. Una modulación, por eso que vemos nosotros esta parte que nos interesa, porque en telecomunicaciones van a ver la modulación, también nosotros vamos a ver aquí la modulación, que es una parte de la transformada de Fourier, ¿no? Y todas estas cosas que nosotros sí estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí les está mostrando cómo varía y está con una gráfica animada, ¿no? Y ya estamos viendo que esta es modulación en amplitud y aquí tenemos modulación en frecuencia. Obviamente que nos está diciendo que ya existe una portadora, no estamos viendo la portadora aquí, pero ya nos está diciendo que la moduladora está haciendo variar en amplitud y en frecuencia. ¿Algo más, jóvenes? Bien, nosotros estábamos viendo eso, entonces yo les decía que el modulador tiene una entrada de la señal, que es la información, la portadora, y tenemos una señal modulada a la salida, y es lo que hemos visto, ¿no? Los sistemas de control también tenemos similar. Nosotros sabemos que cuando tengamos ciertos, más que todo, sistemas discretos, vamos a tener valores de unos y ceros cuando queramos cerrar o abrir una válvula, por ejemplo, y todo lo demás, ¿no? Y tratamiento de audio, de lo que acabamos de decir que es tratamiento que podemos amplificar esa señal y el tratamiento de la voz, al ver que podemos utilizar un transductor, que es un micrófono, y en el otro extremo podemos también utilizar a la salida un transductor, que va a ser para que volvamos a reproducir la señal, que sería el parlante, ¿no? Y todas esas cosas lo estamos viendo acá. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Jóvenes? ¿No hay consultas? No, sí está claro. Bien. Y nosotros, entonces, ya estamos viendo que tenemos
Conexiones tanto de las señales de los sistemas, perdón, no señales, de una serie de sistemas en paralelo o y en serie, y en este caso les está diciendo que es en serie, o cascada también se denomina en algunos libros, y nosotros estamos viendo que puede ser la salida del sistema 1, o la respuesta del sistema 1 va a ser la entrada del sistema 2, y vamos a tener una respuesta, una salida final como Z sub T. ¿Ya? Entonces, por esa razón, quiero que tomen en cuenta esta, porque aquí en esta diapositiva, la salida final, Z sub T, es la que le están representando con esto, ¿ya? Aunque también esta es una salida, ¿ya? Pero si tenemos un conjunto de sistemas que estén conectados en cascada o en paralelo, nosotros podemos decir también lo mismo, ¿ya? Entonces, este es un sistema en serie o cascada. Tenemos una excitación, una entrada, una salida del primer sistema, que al mismo tiempo es la excitación para el segundo sistema, y tenemos a la salida una Z sub T, que es la salida final del sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto también, si este sistema si fuese invertible, entonces vamos a ver que esto puede ser que sea lo contrario de este sistema, y a la salida nos dé también la entrada, la misma entrada. Pero eso lo vamos a ver posteriormente como propiedades de los sistemas, ¿ya? Y aquí tenemos conexión en paralelo. Tenemos dos sistemas conectados en paralelo. Me olvidaba decirles que cuando tenemos así es una multiplicación. Por ejemplo, si yo digo va a ser a ver, Apaguen su micrófono. Esto va a ser entonces como, por ejemplo, decir el sistema, la salida será Y1 de T multiplicado por Y2 de T. ¿Ya? Entonces, esta es una multiplicación cuando tenemos este tipo de sistemas en serie. A lo que nosotros aquí estamos viendo que no es así. La salida va a ser la suma de las dos salidas, como Y1 y Y2, y conforma una tercera o la señal Y de T directamente, que va a ser la suma de estas dos, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo una señal de entrada, una excitación para los dos sistemas. Como estamos viendo, los dos sistemas están recibiendo la misma señal de entrada, y por lo tanto, para el primer sistema tendrá una salida Y1 de T, para el segundo sistema tendrá Y2 de T, ¿no? Y la suma de estas dos señales nos dan la salida, digamos, la respuesta total del sistema, que va a ser Y de T. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Entonces, por ejemplo, Y de T, que es, bueno, en este caso, si nosotros ponemos así, aunque me cuesta un poco igual, ¿no? Y aquí Y de T va a ser igual a ¿qué? Hemos dicho Y1 de T más Y2 de T. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero, se entiende. ¿Ya? Y hay otro tipo de interconexión de sistemas, que es el de retroalimentación o realimentación, ¿ya? Como nosotros estamos viendo, la señal de salida del primer sistema
es la entrada del sistema 2, pero al mismo tiempo la salida de este sistema 2 va a sumarse a la entrada del sistema en sí, ¿no? Como ustedes están viendo, aquí nosotros estamos viendo, voy a sacar esto, aquí estamos viendo la realimentación, entonces tenemos que esta señal no va a ser solamente esto, sino va a ser la suma de esta señal más esta señal que entra al sistema 1, la salida de este sistema 1 va a ser la entrada del sistema 2, y a la salida del sistema 2 se va a realimentar a la entrada del sistema 1 nuevamente, o si quieren a la entrada de toda la señal, ¿no? Se llaman también, por ejemplo, si yo tuviese una señal, un sistema sin solamente hasta acá, por decir algo, que el sistema 2 no exista, este sistema es de bucle abierto, porque simplemente tenemos una entrada y una salida, y este sistema que es de este tipo se llama también en algunos libros de bucle cerrado, ¿ya? Entonces, esa es la manera de interconectar, aunque también nosotros podemos decir que pueden haber interconexiones de sistemas también tanto en serie como en paralelo, ¿no? No solamente van a estar en serie, no solamente van a estar en paralelo, sino que se pueden interconectar sistemas serie paralelo con realimentación y todo lo demás. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Ingeniero. Ya. Seguimos entonces, por favor. Y aquí ya tenemos las propiedades de los sistemas. Y aquí nosotros vamos a ver que, por ejemplo, tenemos una propiedad de la linealidad. Tanto puede ser que sea un sistema de tiempo continuo o de tiempo discreto. Y nosotros estamos viendo que para si tenemos un sistema que es x1 de t, tenemos una respuesta y1 de t. Para otro sistema, una señal una x2 de t, que es la entrada, tenemos una respuesta y2 de t, y nosotros podemos decir que y3 de t va a ser la suma de x1 más x2 de t multiplicadas por una constante, siempre y cuando tengamos a la entrada la misma constante. Por ejemplo, o sea, aquí en este caso me está diciendo que x de t es la suma de x1 más x2 de t, ¿no? Pero multiplicadas ambas por una constante alfa y beta. Y a la salida también vamos a tener la respuesta multiplicadas por la misma constante. Por ejemplo, tendremos alfa más y1 de t más beta y2 de t. Esta es una condición para que también sea, que se pueda decir que es un sistema lineal. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, haremos un pequeño ejemplo. Voy a dejar de compartir un momento esto. Nosotros, por un momento, por favor, ya está. Si nosotros deseamos saber si el sistema es lineal y tenemos que, como hemos dicho, la salida y de t, aquí nosotros podemos escribir que sea igual a t
multiplicado por X de T. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Es un sistema lineal o no es un sistema lineal? Sí lo es. ¿Por qué me dices, Yamile, que sí lo es? Porque X está en función de T. X está en función de T, pero haremos lo que nosotros habitualmente hemos visto en la anterior diapositiva. Miren, por ejemplo, nos dice que X1, me van a disculpar, pero voy a hacer X1 de T, ¿a qué va a ser igual? Voy a borrar esto para poner en función de como la nomenclatura que les había dado. X1 es un sistema que nos va a dar una respuesta. Perdón, jóvenes. ¿Qué respuesta nos va a dar? Y1 de T, ¿correcto? Esta Y1 de T, ¿a qué va a ser igual? Por lo que hemos visto lo que es linealidad. Si tengo esta T, por ejemplo, que sea una constante, va a ser igual a la constante T que está multiplicando y que hemos dicho que tanto en la entrada como en la salida, ¿correcto? ¿Sí o no? Y esto va a ser X1 de T. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué será igual X2 de T? Haciendo lo mismo, Y2 de T, también vamos a decir que es X, Y de T igual a lo mismo, que va a ser T, X2 de T, ¿correcto? Y si nosotros nos dicen que como hemos dicho que nos van a dar una función X3 de T, y esa es una combinación de las dos señales, X1 y X2, X3, entonces nosotros tendríamos que va a ser igual a una constante A por X1 de T más a otra constante que vamos a decir B, perdón, que por la X, la escritura se entiende, pero ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, A, X1 de T más B, X2 de T. ¿Sí? Que estamos viendo que es una combinación lineal de esas dos señales que tenemos acá. Como estos dos, A y B, pueden ser cualquier escalar que tengamos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo tendría que ser Y3? Porque nosotros así hemos determinado si es lineal o no, ¿no? Y3, ¿a qué tendría que ser igual? A T, como hemos visto aquí, X3 de T, ¿correcto? ¿Sí? Pero, ¿qué es X3 de T? Es todo esto, ¿correcto? ¿Sí o no? Lo que voy a hacer entonces es aquí poner que, nuevamente escribir que Y, me cuesta lamentablemente escribir con el mouse. Voy a tener que comprar una tablet, creo, para esta ocasión, ¿no? Estamos diciendo que es entonces, ¿a qué va a ser igual? Les preguntaba. A ver si me dictan, joven.
t, paréntesis, y tenemos que es x3 de t, ¿a qué es igual? A multiplicado por x1 de t. Jóvenes, participen, por favor, parece que no me estuviesen escuchando. Más b x2 de t. ¿Sí o no? Cierro paréntesis de lo que he abierto acá. Y yo puedo escribir nuevamente haciendo operaciones, puedo escribir que esto también va a ser igual ¿a qué? A por t por x1 de t más qué, jóvenes, Más T por B por X2 de T. exactamente, más b por t por x2 de t, ¿sí? Y nosotros sabemos que esta señal nos da una respuesta también, ¿no? Yo puedo escribir aquí que me está diciendo que tiene una respuesta, ¿no? Y me dice entonces que va a ser igual a porque aquí en la ecuación nos está diciendo que es t por x de t, ¿no? Entonces, a va a ser a por t, ¿no? A directamente, ¿no? Y después tendríamos que, ¿qué va a ser? ¿Cuánto será y1? Y1 de t. Si tenemos aquí 1, nos va a ser decir t por multiplicado por x sub 1 de t, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Pero eso qué es? Y1. Y1, ¿no? Y1 de t, porque si yo pongo aquí 1, esto va a ser, aquí va a ser 1 sub 1, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto yo puedo escribir que va a ser igual, que esta entrada que estamos viendo, que x1 va a ser también su salida y1 por la función que nos han dado, y1 de t, ¿correcto? Más ¿qué? Más b. ¿Qué sería esto? Jóvenes. Y2 de T. Y2 de T. ¿Están de acuerdo? Y aquí se está cumpliendo con lo que habíamos mencionado, bueno, ¿no? Que este es Y3 de T. Se está cumpliendo lo que habíamos dicho para que sea un sistema lineal. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que sí es un sistema lineal. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, para verificar si es un sistema lineal, siempre tenemos que hacer eso. Ese procedimiento. ¿Ya? Ya, gracias. Dependiendo solamente de la función que les da, ¿no? Aquí arriba. Por eso que estamos aplicando en esta parte, nosotros estamos aplicando la respuesta es t más multiplicado por y de x de t, ¿no? Dependiendo de eso, nada más. ¿Ya? ¿Está claro? Bien, cópienlo o captúrenlo, por favor, en sus pantallas. Lastimosamente, ustedes saben que me cuesta escribir con el mouse, pero lo importante es la explicación, yo creo. Pero para que se acuerden un poco de cómo se ha hecho. Ingeniero, una consulta. Ese X3 de T nunca cambia, ¿no? Sería Sí, sería siempre a X1 más B X2, ¿no? exactamente. Multiplicado por unas constantes. Claro. Gracias.
¿Capturaron? ¿O lo han copiado? ¿O están Sí, copiando? ingeniero. Sí, esa que se estructura en... Sí. Bien. Voy a... ¿Lo puedo borrar? Sí. Sí. Ya. Vámonos entonces nuevamente a lo que estábamos viendo, ¿no? Y les dejo como ejercicio para ver estos sistemas si son lineales y estos me dicen que son no lineales, que lo verifiquen realmente si son o no son lineales. ¿Ya? ¿Está claro? De la misma manera que nosotros hemos hecho. Y aquí también nos está diciendo que gráficamente nosotros podemos hacer la linealidad, ¿no? Y, por ejemplo, nos dice que la señal x1 de n, que es un sistema discreto, es de la siguiente manera, y x2 2 de n es de la siguiente manera. La x1 de n tiene una respuesta que es igual a 2 pulsos en la parte que valen 1 y en los otros restantes que son 2 pulsos que valen menos 1. ¿Ya? Su respuesta a esta señal es esta, del primer sistema o de la primera señal, ¿no? El segundo sistema, que es este tipo de señal, que es la misma, similar a esa, solamente que tiene amplitud ya no de 2, casi no, bueno, similar, que tiene una amplitud de 1 y aquí 0,5, ¿no? Tiene también una respuesta con menor amplitud, 0,5 a la entrada, como si fuese la mitad de esto, y también tiene un pulso negativo que vale 1. Ahora, ¿cómo será la suma de estos dos? ¿Cuál será la respuesta aquí? Nosotros podemos simplemente sumar punto a punto y decimos, bueno, no lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo, por favor, en un gráfico. 1 más 0,5. En este caso, 1.5. 1.5, la amplitud va a ser 1.5, ¿no? Aquí también 1.5, ¿sí? Y aquí en este está en 3, ¿no? 3 también. Aquí esto es 1, 2, 3. Aquí ya nos varía. ¿Cuánto sería esto si nosotros estaríamos sumando? 2 menos 2, ¿no? Pero aquí tenemos que va a ser que esta señal es positiva. Tiene una amplitud de 1. Menos 2 más 1. Menos 1. Menos 1. Algo similar a esto tendríamos que tener aquí. Y nuevamente, aquí tendríamos menos 1, ¿no? La señal aproximadamente estaría de esta manera, entonces. Voy a tratar de dibujar, no con escala, pero voy a decirles que aquí tendríamos, si aquí sería 0, digamos, aquí tendríamos 1.5, ¿no? Este otro, ¿cuánto va a ser? 1.5 también. Para este ya hemos dicho que esto es, estas dos son menos 1, menos 2, ¿no? Pero aquí tenemos una señal que tiene una amplitud de 1, entonces esto sería menos 1 hacia abajo, ¿ya? Y la tercera también menos 1. Y nos estaría casi representando la misma señal que nosotros teníamos con este sistema original. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Ingeniero. ¿Ya? Cualquier... Ingeniero, Dime. una consulta. Vidales y yo tenemos ahorita una reunión de sistemas de comunicación. Volveremos en 15 minutos.
Ya, Disculpa no hay por problema. interrumpirlo. Muchas Ya, gracias. listo. ¿Los demás jóvenes están de acuerdo con esto? Sí, ingeniero. ¿Se entiende bien? Ya. Continuamos entonces, jóvenes. Voy a dejar de compartir esto. Y nosotros tenemos otra propiedad que nos dice que es la invarianza en el tiempo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Se dice, por ejemplo, aquí nos dice un sistema, se dice que es invariante en el tiempo si Y1 de t es igual a Y2 de t, ¿ya? Por ejemplo, aquí me está diciendo que la señal que nosotros tenemos aquí está introduciéndose a los dos sistemas, pero aquí hay un desplazamiento. Aquí me dice que es una señal Y de t, y aquí me está diciendo que esta señal X de t, que es la salida de o está la señal desplazada de X de t, si quieren ustedes, que lo están denominando X2 de t, es igual a X de t menos t sub 0. Nosotros estamos viendo que es desplazada y hacia dónde se ha desplazado. Hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Sí, hacia la derecha, y por lo tanto nosotros tenemos ya aquí el sistema, y aquí también está diciéndonos que esta señal también tiene un desplazamiento, y que a la salida ya no va a ser, Y1 de t igual a Y de t menos t sub 0, que está siendo desplazado, ¿no? Y a la salida nosotros tenemos que va a ser de este sistema, si esta es la entrada, vamos a tener de este sistema, a la salida vamos a tener Y2 de t. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo aquí ejemplos de señales de sistemas invariantes, ¿no? Y señales de sistemas variantes, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, tomaremos como ejemplo esto. Será una señal invariante, y de n igual a coseno de x de n. Nos dice que es invariante, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo podemos saber eso? Entonces, para eso lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a dejar de compartir un momento esto. Y vamos a hacer un ejemplo que nos diga que Y de t es igual, bueno, nosotros ya hemos dicho que pueden ser en tiempo invariantes, lo mismo que es para tiempo continuo o tiempo discreto, ¿ya? Y vamos a poner aquí seno del valor absoluto de x de t. Nosotros nos están diciendo que si el sistema es invariante, nos están diciendo que para cualquier tiempo tiene que darnos la misma respuesta, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, nosotros tendríamos que decir que si yo escribo Y1 de t va a ser igual, ¿a qué será entonces igual esta Y1 de t? Seno del valor absoluto de x1 de t, ¿correcto? Y nosotros podemos decir que, por ejemplo, estamos viendo que la segunda entrada está desplazada, ¿no es verdad? Aquí hemos visto que en la anterior, en la diapositiva, hemos visto que está desplazada. Entonces, vamos a decir también que x2, que es la entrada a la x2 de t, bueno, son paréntesis, no es el valor absoluto, por favor. X2 de t va a ser igual a x1 de t
desplazada en un tiempo. Son paréntesis, por si algún caso, por favor, no piensen que es valor absoluto. ¿Hasta ahí está claro? Si nosotros conocemos esto, porque lo que nos han dicho ahí en esa ecuación, en esos diagramas de bloque que nosotros hemos visto, la salida Y2 de T a qué va a ser entonces igual. ¿A qué será igual? Joven. Por esta ecuación que nosotros aquí estamos viendo y aquí también, nosotros vamos a poder decir lo mismo, seno del valor absoluto de X, esto es 2 por si algún caso, 2 de T, con valor absoluto de esto, o también esto va a ser igual a ¿qué? A seno aquí sí voy a abrir corchetes, por favor, X1 de T, pero desplazada en un tiempo, ¿no? X1 de T nos está diciendo, este es X2, pero X2 ¿qué es? Seno 1 de T, desplazada en un tiempo, ¿no? Cerramos paréntesis, perdón, cerramos corchetes, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende o no? Quiero que me digan si están entendiendo o no. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Es una pregunta. Dime, Donde Alison. dice X2 de T es igual a X1 de T menos T sub 0, ¿es? Sí, T sub 0, desplazada en un periodo. Es lo mismo que estamos Gracias. poniendo aquí también, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que me cuesta escribir con el mouse, ¿ya? Sí, no hay problema. Entonces, hasta aquí tenemos que, como esto ya sabemos, que nos dice aquí X2 de T, pero ¿qué es X2 de T? Es X1 de T desplazado. ¿Sí? Entonces, por eso lo he reemplazado simplemente y me dice que entonces voy a tener que Y1 de T, bueno, no de T, sino que está, aquí voy a borrar esto, Y1 de T desplazada, ¿a qué será igual? No quiere ingresar. ¿Ya? Aquí va a ser igual este valor. Por analogía, digamos así, nosotros podemos decir que si esta es ¿La contraseña? Entonces nosotros vamos a tener que seno de X1, ¿no? Estoy escribiendo X1, pero también ha sido desplazada, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Porque nosotros habíamos visto que para que sea un sistema invertible o perdón, no invertible, sino de invarianza en el tiempo, nosotros habíamos puesto al sistema un desplazamiento, aquí el desplazamiento y aquí el sistema, ¿no es verdad? Entonces nosotros también decimos que tanto Y1 como Y2, en este caso, o X1 y X2 van a estar desplazadas a la salida. En este caso, entonces, X1 también está siendo
tiene una señal desplazada por el desplazador que habíamos visto. A ver, voy a parar un momento aquí, porque si me salgo se va a borrar todo. Lo que ustedes hemos visto que al anterior, nosotros teníamos una x de t con un sistema 1 aquí, luego teníamos a la salida y de t con un sistema y otro bloque que era un desplazamiento, y nos decía que y de t va a estar igual, va a ser igual a y de t No sé, nunca me he grabado en función de t menos t sub 0, ¿correcto? Y abajo teníamos x de t, a la entrada que estaba entrando a los dos, teníamos el desplazamiento primero, que bueno, vas a decir que es x de t menos t sub 0, y esa era la entrada para el sistema, ¿correcto? Ese sistema entonces nos estaba diciendo que esta va a ser la salida y de t, simplemente. Y eso es lo que estamos haciendo acá, simplemente ver que esos bloques que nos han dado ahí nos están orientando para que hagamos, si el sistema tiene invariancia en el tiempo, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces estamos diciendo que y1 desplazado en el tiempo es igual a seno de x1 también desplazado, ¿no? Y nosotros estamos viendo que estas dos ecuaciones son iguales o no son iguales. Son iguales. Son iguales. Entonces, si nosotros tuviésemos que decir perdón, me cuesta realmente, voy a que ver nomás, y2 de t es igual a ¿qué? Si estas dos ecuaciones son iguales. A y1 Ponele nombre y llevarle al escritorio. De t menos desplazamiento en el tiempo t sub 0. Ponele ¿Sí? nombre y llevarle. Y nosotros estamos viendo entonces que tanto y1 como y2, aunque estén desplazados, no varían con el tiempo. Entonces siguen siendo las mismas, las dos salidas siguen siendo las mismas, pero solamente desplazadas en un tiempo. ¿Está claro? Por ejemplo, aquí hemos visto que están siendo desplazadas en un tiempo, la salida también tiene que estar desplazada en un tiempo. Aquí estamos viendo que la salida de esta señal también está siendo desplazada, y por lo tanto estamos viendo que está siendo desplazada, pero en un tiempo. Y no varía, la señal en sí no varía, sino simplemente se está desplazando en el tiempo. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bien. Cópienlo, por favor, y disculpas, pero no puedo escribir muy bien con el mouse. Captúrenlo, lo que sea. ¿Listo? Sí, ingeniero. ¿Puedo borrar?
Los demás jóvenes, ¿puedo borrar? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Voy a dejar de compartir esto un momento, entonces voy a volver a compartir lo que estábamos viendo. Y aquí entonces, esto es lo que estábamos viendo de invariancia en el tiempo, y esto es lo que les decía. Y aquí tenemos la misma señal de entrada del sistema, tenemos una salida, una respuesta, lo estamos desplazando en un tiempo y tenemos Y1 de t, ¿no? A la primera señal de salida. Y esta va a ser Y1 de t es igual a Y de t desplazada en un tiempo, o en lo que la cantidad de tiempo que ustedes quieran, en el tiempo. Aquí la misma señal, pero está siendo antes desplazada, ¿no? Y tenemos tenemos el sistema y tenemos Y2 de t. Y es lo que hemos demostrado, que estas dos señales son iguales, solamente que están siendo desplazadas en el tiempo, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, no? Sí, ingeniero. Entonces, aquí que nosotros estamos viendo que tenemos una señal x1 de n, ¿no? Y su correspondiente salida, que es esta, ¿no? Y calcular la salida del x2 de n. ¿Cómo será la salida de esta señal? Fíjense aquí que estamos en un tiempo t2 y en este otro caso estamos en un tiempo t0. ¿Cómo será la salida del x2 de n? Es la misma salida, pero desplazada, nada más. Es lo que nos están diciendo y lo que nos ha dicho que sea para que sea un sistema invariante en el tiempo, ¿correcto? Pero ¿hacia dónde va a estar desplazado? Si te dan cuenta, tiene la misma amplitud, también aquí la misma amplitud. ¿Cómo va a estar la salida x2 de n? Solamente nos están diciendo que se desplaza, pero la señal sigue manteniéndose la misma, la señal del sistema, porque este sistema sigue siendo el mismo para este y para este. ¿Estarán de acuerdo en lo que yo les estoy diciendo? Lo que les voy a dibujar aquí. Voy a tratar de dibujar esto. ¿Esa es la respuesta? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Por qué sí? A ver, dime, Romer. Como dice que solamente es un desplazamiento, se puede entender que se desplaza a la izquierda. Se está desplazando aquí por lo que estamos viendo. Perdón, no. Voy a cortar aquí. Por lo que estamos viendo aquí, que esta señal está desplazada a la izquierda, ¿no? Con respecto a esta, ¿no? Y entonces su salida va a ser la misma señal, pero desde cero, o desplazada desde donde está la señal, en cero, y la otra también va a tener lo mismo, que va a ser, en este caso, la misma amplitud y todo lo demás. Simplemente se está desplazando. Esto no vendría a obtenerse para x2, no, solamente he utilizado esta escala para poner la respuesta de x2, que es esta, solamente es esta, ¿no? Lo que he pintado. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Bien. Es que aparentemente parece que no me entendiesen, o no sé, por eso que quiero que me contesten, por favor. Otra de las propiedades que nosotros estamos viendo es la causalidad. ¿Y qué nos dirá un sistema es causal si una salida en cualquier instante de tiempo solamente depende de los valores los valores que está entrando en ese momento, o
o digamos, en ese preciso momento o en ese preciso instante, y también depende de lo anterior, ¿ya? Pero no puede ser de tiempos futuros, por ejemplo, ¿no? Ese es un sistema causal, y aquí les dice eso. Un sistema causal, si la salida no depende de valores futuros, eso es lo que nosotros podemos decir que el sistema es un sistema causal cuando solamente está aplicándose para valores presentes o anteriores, pero no para valores futuros. Y les dice también, los sistemas causales también se denominan sistemas anticipativos, ¿ya? En algunos libros lo van a encontrar así. Y nosotros estamos viendo que no tenemos una demostración exacta para esto, pero sí lo podemos hacer, lo podemos ver que sus valores para valores futuros no puede existir, ¿ya? Entonces sí, pero para valores presentes o, por ejemplo, en este caso nos está diciendo si t vale 0. ¿Por qué nos está diciendo si t vale 0? Porque nos está diciendo en el momento en que se está aplicando la señal, ¿ya? Aunque en el momento inicial, podríamos decir. Por eso nos está diciendo esto, ¿ya? Todos estos valores tienen que ser anteriores o en el momento en que se presenten, ¿ya? Y aquí los otros, los valores, los sistemas no causales son los que tienen, que pueden estar, que pueden ser, que pueden tener valores futuros, ¿ya? Entonces, esos son los sistemas causales. Y ahora nosotros tendríamos que ver los sistemas con memoria o sin memoria. Un sistema tiene memoria si la salida depende de valores futuros y o pasados en una señal de entrada. Más propiamente nosotros podemos decir que un sistema sin memoria, su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, podríamos ver esto con sistemas, por ejemplo, de circuitos que nosotros podríamos tener, donde los valores están siendo aplicados en ese instante y no actúan para, se dice, para una salida con valores distintos aplicados en ese instante, ¿no? Entonces, estamos viendo que pueden ser sistemas con memoria o sin memoria. Un sistema, ya como les dice aquí, un sistema con memoria, si la salida depende de valores futuros o pasados, pero de la señal de entrada. Entonces, si nosotros tenemos, memoria, entonces vamos a poder aplicar a valores futuros y también a valores pasados, pero también podemos decir que esa señal va a pasar en ese tiempo presente también, ¿no? O sea, puede ser valores desde antes o posteriormente al momento en que se aplica la señal, o a valores futuros también. A ver, vamos a ver qué más hay acá. Y aquí ya les están mostrando estabilidad. Y nosotros podríamos decir, por eso les dice aquí hay un vivo que significa del término en inglés
bounded input, bounded output, o sea, que nos está diciendo que son entradas acotadas y salidas acotadas, ¿ya? Por eso nos está diciendo también esto. Generalmente se lo aplica a la amplitud, ¿ya? Y ese es un sistema estable. Nosotros, por ejemplo, al decir salida acotada, ¿qué estamos diciendo? Acotada en amplitud. ¿Qué estamos diciendo al decir acotada? Si tenemos una entrada acotada, su salida también va a estar acotada. ¿Qué es lo que significa acotada? ¿Qué significa acotada, joven? ¿Que tiene límites? Que tiene límites, que está dentro de un rango, nada más, ¿no? Estamos viendo que va a estar solamente dentro de un rango de respuesta, digamos, ¿no? Entonces, estamos viendo que la estabilidad nos está diciendo que tiene que ser, para un sistema, tiene que tener límites tanto en la entrada como en la salida. ¿Está claro? Jóvenes. Jóvenes. Sí, está bien. Claro. Y el último de las propiedades de los sistemas es la invertibilidad. Como su nombre les está diciendo, es un sistema invertible si existe un sistema inverso tal que, como les está diciendo, aquí tenemos una salida x de t, un sistema, a la salida va a ser la respuesta y de t, y si este sistema es invertible, yo lo puedo aplicar un sistema invertible de tal manera que me dé a la salida de este sistema invertible una señal de entrada del sistema original. Por eso que me está diciendo, y les decía, tomen en cuenta que z sub t va a ser igual a x de t. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que un sistema es invertible si nosotros podemos utilizar un sistema inverso al anterior que nos dé la entrada original. En otras palabras, nada más. ¿Está claro? Sí. Sí. No hay ningún problema al respecto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les dice que tiene... ¿Será un sistema invertible? Les pregunto. No, porque aquí nos están viendo que, por ejemplo, esta señal nos está diciendo que su salida de esta señal es yn de x de 2n, ¿no? Y nos está diciendo, como hemos visto desplazamiento nosotros, también los desplazamientos en tiempo, amplitud y todo lo demás, nos está diciendo que cada 2 cuadros nosotros vamos a tomar la señal, ¿correcto? De aquí, si empezamos aquí, por ejemplo, esta señal sí la voy a tomar en cuenta, perdón, primero esta, la que está en menos 4, ¿la voy a tomar en cuenta o no? Sí, la vamos a tomar en cuenta, ¿ya? A ver, la voy a tomar en cuenta esta, cada 2, ¿no? La voy a tomar en cuenta esta, la voy a tomar en cuenta esta, y la voy a tomar en cuenta esta. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí o no? Que en esta ecuación me está diciendo eso. Las transformaciones que hemos visto nosotros, ¿no? Entonces, pero esta señal es distinta de esta. ¿Sí o no? Y, por ejemplo, esta señal, si para que sea un sistema invertible o invertible, nosotros tendríamos que tener, para que tengamos esta, que si yo lo meto a esta señal a un sistema invertible, tenemos que sacar la misma respuesta, pero aquí me está diciendo que también
Si tengo esta señal, que es la misma, que está desplazada también, o que está haciendo las transformaciones x2 de n, miren, tengo esta señal, que va hasta 2, si quieren fíjense las amplitudes también, aquí tengo y va hasta 3, también va hasta 3, aquí tengo en 0, también tengo hasta 2, en 2 tengo hasta 2, y en 4 tengo hasta 1. Y la respuesta es la misma que esta. Entonces, ¿será que es un sistema invertible? No. No, porque puede tener dos entradas distintas, ¿no? Este sistema no puede tener una señal invertible. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien. Vamos a continuar. Me permiten, voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir. Antes de empezar esto, ¿alguna consulta respecto al anterior, jóvenes? Ninguna, Inge. Ya. Los libros que les he dado en la bibliografía, las diapositivas que estamos utilizando han sacado de los libros que les he dado. De Oppenheim, de Van Veen y de Robert. Cualquiera de los tres sirve. Nosotros seguíamos viendo entonces el tema 2, que lo ha llamado acá en las diapositivas, introducción a las señales y los sistemas. Y nos está diciendo que el contenido es la representación de señales discretas en términos de impulsos, representación de señales continuas en términos de impulsos, respuesta al impulso en un sistema LTI. ¿Qué significa LTI, jóvenes? Sistemas invariantes en el tiempo. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a ver qué son estos sistemas. Estamos viendo que son en discretos, respuesta al impulso en los sistemas LTI discretos, integral de la convolución, ejemplos de la integral de la convolución, propiedades de los sistemas LTI, a partir de la respuesta al impulso, respuesta al escalón y sistemas descritos por ecuaciones en diferencia. Eso es lo que vamos a ver. Y aquí nos está diciendo que supongamos que la señal x de t, dada de la figura, que es la que está arriba, la podemos descomponer en sus impulsos. ¿Sí? ¿Está claro? Miren, por ejemplo, está descomponiéndolo en este primer gráfico que nos dice que es en menos 1 tenemos una amplitud de 1, está descomponiendo cada una de estas y los va a sumar para obtener la señal de entrada original x de n, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Pero nos está diciendo al mismo tiempo que esta señal tiene una amplitud de 1, ¿sí? Tiene una amplitud de 1 y es un escalón, no es escalón, es un impulso unitario desplazado hacia la izquierda. ¿Correcto? ¿Jóvenes? ¿Están de acuerdo con esta primera parte? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, estamos diciendo que va a ser más la amplitud 2 con una multiplicado por el impulso que va a estar en 0. Y nosotros sabemos que esto es así, y porque está en 0, ¿no? No está desplazado. Wow. Más una amplitud de 3
¿sí? Que un impulso que está desplazado hacia la derecha en un valor, porque no es tiempo esto, ¿no? Y esto realmente nos está haciendo y nos está mostrando que yo puedo descomponer en impulsos y dar esta ecuación. Pero, al mismo tiempo, nosotros podríamos decir que va a ser x de menos 1, porque estamos viendo que aquí está desplazado en menos 1, ¿no? ¿Sí? Y que es multiplicado también por el impulso que nosotros estábamos viendo, que está ubicado, digamos, en x menos 1, y esta es multiplicada por el impulso n más 1, ¿ya? Más x en 0, que nosotros estamos viendo que está en 0, multiplicado por el impulso, no desplazado porque está en el origen, más x1, porque está desplazado a 1, ¿no? Y esto también estamos multiplicando por el impulso desplazado a 1. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Se entiende eso? Ingeniero, ¿se entiende? Bien, perdónenme, pero se me seca la garganta a veces. A ver, nos están dando, por ejemplo, este ejemplo, cómo, ¿quién podría decirme cómo lo tengo que hacer? Cómo lo que está hecho abajo, pero ¿por qué? Juan Pablo, a ver, dime, por favor, si me has entendido, si no... explicando la ecuación que está ahí abajo. Sí, por favor. Hay dos tipos de ecuaciones, como hemos visto. Primero nos dan la amplitud y después nos dan la posición en la cual está, ¿no? Sí. Bueno, como dice, en el primer caso da la amplitud que en el pulso 1, digamos, si lo podemos llamar, si lo llamo así pulso, sí. Que es de valor 1. Sí. Entonces por eso está 1 delta y vemos que está en la posición... Sigma, porque es la representación del impulso unitario, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando vimos nosotros en funciones estándar o funciones comunes, hemos visto que sigma es el impulso, ¿no? Y, por ejemplo, U es la del escalón unitario, ¿no? Sí, perdón. Seguimos. Entonces, sigma, que representa la amplitud, digamos, el 1, perdón, representa la amplitud, y n más 3 porque se encuentra en 0 a la izquierda, por eso es n más 3, y se nota aquí que la posición aquí sería 0, donde está ahí, donde está el 2, esa es la posición 0, y más 3 porque está desplazado hacia la izquierda, y está justo en menos 3. No, simplemente que podemos descomponer, pero que podemos descomponer como suma, ¿ya? Por eso es pero me estás explicando esto. Yo hablaba del de adentro, sí, del n más 3. Del de adentro, ya, perdón, sí. No, ya. Luego más, porque se suman los pulsos. La posición del pulso 2, disculpe, la amplitud es menos 2, ahí se indica en la figura, por eso está el menos 2 ahí. El n más 2 también porque está desplazado a la izquierda desde 0, por eso más la amplitud del pulso 3 es 3. N más 1 porque está en la posición menos 1 respecto al 0. Luego sigue más 2 porque su amplitud es 2 y n porque está en la posición inicial, en la posición 0, por eso no hay ni más ni menos. Y luego más 1, la amplitud 1 del siguiente pulso, n menos 1 porque está desplazado 1 a la derecha, más la amplitud 2 por n menos 2 porque está desplazado en 2 hacia la derecha, más menos 1, que es la amplitud que se muestra del pulso, y n menos 3 porque está desplazado 3 valores hacia la derecha. Ya. Yamile eres, ¿no? No. Yamile, ingeniero. Yamile, por favor, según la segunda ecuación, ¿qué nos dice entonces? Nos indica la ubicación. Ya.
y se multiplica por el pulso. Exactamente. Por ejemplo, en el primero la posición es -3 y está el pulso, igual creo que es la ubicación, ¿no? Sí, la ubicación. Y se hace eso con cada punto. Se lo suma todos. Ya. Y es por eso que entonces nos está diciendo que al final nosotros, por tanto, cualquier señal en tiempo discreto, solamente en tiempo discreto, eso sí, puede ser definida en función de sus sumatorias de las deltas de Kronecker. Eso es lo que hemos visto, que tiene, lo llamamos delta de Kronecker porque tiene amplitudes distintas de 1. Y la otra, cuando tiene amplitud igual a 1, ¿qué se llama? ¿Unitario? ¿Unitario? Del impulso unitario o delta de... Ya se están olvidando, jóvenes. ¿Qué se llama cuando nosotros tenemos el impulso unitario que tiene como amplitud 1? Funciones singulares. No, pero esas son funciones singulares. Pero, ¿qué se llama? Esa delta de Kronecker es cuando las amplitudes son distintas de 1. Y cuando son con amplitud igual a 1, ¿qué se llama? ¿Delta de Dirac? Dirac. Delta de Dirac. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viendo, por eso que le está diciendo delta de Kronecker, porque las amplitudes son distintas, ¿no? ¿Ya? Desplazadas y ponderadas en ese lugar. Y nos dice que esta es la fórmula que cuando nosotros tenemos una señal en tiempo discreto podemos utilizar esta fórmula para ir sumando todas desde menos infinito hasta infinito, de k menos infinito hasta infinito, cuando x de k multiplicada por el impulso n menos k. Entonces, si nos está diciendo esto, por eso que aquí les decía la posición -3 menos k, por eso, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo, y menos por menos da más, al final es lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para que nosotros podamos hacer cualquier sumatoria de las deltas de Kronecker, ¿ya? Y desplazadas y ponderadas para una señal de tiempo discreto, no de tiempo continuo. ¿Ya? ¿Está claro? Jóvenes. Sí, ya. Y aquí, por ejemplo, también nos está dando una señal continua, también nos está dando para señales continuas. X de t podemos aproximarla como una sumatoria de pulsos. ¿Ya? Y aquí ya no nos está hablando de impulsos, sino de pulsos ponderados. Por ejemplo, que van a tener un periodo corto de duración, como estamos viendo. Y esto se utiliza bastante en la parte de digitalización de las señales también, ¿no? Podemos digitalizar y nos muestra este gráfico que estamos viendo aquí. Si definimos la señal como nos dice que S de t, que es 1 sobre el incremento, desde menos el incremento dividido entre 2, menor a t, o sea, desde t, vayamos desde t menor al incremento sobre 2 hasta el incremento sobre 2 y el resto es 0, nos están diciendo que este incremento por esta duración del tiempo, ¿no? Y nosotros podemos definir entonces o hacer que la transformada de esta señal en tiempo continuo está dada por la sumatoria, ¿no? Desde k menos infinito hasta infinito, de x de k por el incremento, por estos valores que tiene aquí, multiplicada por s de t menos k por el incremento, y todo eso multiplicado también por el incremento. Entonces, cuanto más estrechos sean los impulsos, eso es verdad, cuanto más estrechos, por ejemplo, si nosotros le llamaríamos un muestreo a eso,
cuanto más estrecho sea este impulso, este pulso, no es impulso, este pulso, más idéntica vamos a tener la señal, ¿no? Mientras más cortos sean estos incrementos, más vamos a tener que la señal voy a poderlos representar más fácilmente. Y eso es como habitualmente nosotros hacemos el muestreo, ¿correcto? Como hemos dicho, que una señal para pasar del dominio del tiempo al dominio, para digitalizar, para digitalizar una señal o para tener una señal digital, una señal analógica, una digital, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Al principio también nos dijo, y son 3 pasos, básicamente. Son 3 pasos, muestreo, cuantificación y codificación. Exactamente. Entonces, si nosotros muestreamos con tiempos menores, vamos a aproximarnos más a esta señal. Por eso que les dice, cuanto más estrechos sean los pulsos, mejor aproximación tendremos a la señal original, con los pulsos, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo cuando delta, el incremento, tienda a 0. Mientras más cortos sean, mejor, ¿no? Y por último nos está diciendo que la señal, una señal en tiempo continuo, x de t, será igual entonces, si lo queremos aproximar en términos de los impulsos, igual a la integral desde menos infinito hasta infinito, de x de tau, porque estamos cambiando de variable por lo que dura esa señal, ¿no? Multiplicado por el impulso de t menos tau y por d tau. Esta es una manera también de representar señales continuos en términos de los impulsos. ¿Ya? Como habíamos visto anteriormente, esta es para tiempo discreto y esta es para tiempo continuo. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero, se entiende bien. Bien, aquí sistemas lineales invariantes en el tiempo, para que nosotros tengamos una noción básica y de lo que nosotros estamos queriendo hacer con los sistemas. Para que sea un sistema lineal e invariante lineal y invariante en el tiempo, ¿qué tiene que ser? Como su nombre está indicándoles, tiene que tener un sistema tiene que ser lineal y tiene que ser también homogéneo, ¿ya? Entonces, por esas cosas que nosotros estamos diciendo, tenemos que tener esas dos condiciones para que podamos ver que esta señal sea LTI, o también en español, sistemas lineales, LIT también es. LTI o LIT, cualquiera de los dos son sistemas invariantes en el tiempo, ¿ya? Que tienen que ser lineales y homogéneos, dos de las características de los sistemas, ¿ya? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, nos está diciendo, sabiendo que tenemos un sistema lineal, porque esa es una de las condiciones para que sea LTI, ¿no? Y que antes de las entradas X1DN y X2DN hemos obtenido las salidas correspondientes, calcule la salida de X de 3, nos está diciendo. ¿Cómo podríamos calcular nosotros esa salida? Nosotros ya hemos hecho, para
para sistemas lineales y hemos visto para que tenemos que demostrar cómo lo hacemos, ¿no es verdad? Y entonces, por ejemplo, para este caso, lo mismo que anteriormente vimos, y nos está mostrando la misma gráfica, pero aquí ya que la salida me dice que no tiene que ser lo mismo, sino que tiene que ser Y1 de n menos 2 Y2 de n. ¿Cuál será su salida? De x de 3. De x sub 3 de n, perdón. Vean, les dejo para que piensen esto, por favor, y vean que esta ecuación es la salida de esta señal que nos está diciendo que está en función de y sub 1 de n y está en función y sub 2 de n. ¿Cuál será la función? ¿Cuál será la gráfica que se presente a esta Y3, o la salida Y3? ¿Se eliminarían los dos primeros pulsos? Quisiera que lo hagan de manera comparando bien, sumando bien y haciendo bien las cosas para que lo veamos la siguiente clase, por favor. ¿Ya? Y yo les digo si está bien o está mal. Ustedes me van a mostrar para compartir, me van a compartir lo que han hecho. ¿Ya? Entonces, la tarea para la siguiente clase es esto. Encontrar la respuesta de x sub 3 de n, pero que está en función de la salida Y1 y Y2, porque es un sistema lineal, para que sea el variante en el tiempo, tiene que ser lineal, ¿no? Entonces, necesitamos que estas dos, quiero que me lo grafiquen este caso. ¿Ya? Sí, ingeniero. Listo. Quedaríamos en eso, por favor. ¿Ya? ¿Alguna consulta al respecto, jóvenes? Esta tarea solo la tenemos lista y la compartimos en la siguiente clase, ¿no? No hay que enviársela. No hay que enviárselo, pero voy a ver que sea al sorteo. Voy a estar con el mouse y lo voy a dejar que corra y donde le toque a él va a exponer esa parte. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Esto así es que todos tienen que hacer, es por sorteo. Claro. Es como si lo haríamos por sorteo. Por ejemplo, voy a dejar de compartir esto y tengo aquí, yo voy a dejar correr el mouse y donde llegue el mouse, él va a exponer. Por ejemplo, Alison Pita, digamos, ¿no? Lo dejo ahí, me dice Erika Núñez, y pura mujer, ¿no? Jorge Quispe, así vamos a hacer, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Así es que quiero que lo hagan. Sí, está bien. Ya, entendido. Listo. Un placer saludarles. Nos veríamos el siguiente